En las sesiones precedentes hemos analizado la relación entre una variable continua y una variable discreta. Se trataba de ver en qué medida los niveles de la variable discreta afectaban a los valores de la variable continua. En el tema que nos ocupa ahora, vamos a analizar la relación que existe entre dos variables continuas y esta relación la evaluaremos en términos de asociación, para lo cual utilizaremos dos técnicas básicas y emparentadas entre ellas, como veréis, que son la correlación y la regresión. En este caso lo circunscribiremos a la regresión lineal simple. Los objetivos de aprendizaje de este tema son definir estadísticos relacionados con la asociación entre variables. Son la correlación y la regresión. Explicar cómo explorar los datos. También en este caso es fundamental hacer como primera medida un análisis exploratorio de los datos, solo que en este caso pues tenemos que considerar las dos variables. Haremos un scatter plot y también, pues como siempre, los box plots, y esto todo pues con RCommander. Definiremos y calcularemos el coeficiente de correlación y hablaremos de qué es una medida de asociación. Definiremos la regresión como estadístico de predicción. Estableceremos el modelo que describe la regresión lineal. Haremos un test de significación de los coeficientes de regresión. Desarrollaremos y calcularemos con R pues todos estos análisis y interpretaremos las salidas y asimismo los diagnósticos de regresión. Definiremos el concepto de R cuadrado, que se llama coeficiente de determinación, y distinguiremos el concepto de outliers y observaciones influyentes, así como definiremos también los procedimientos para detectarlos. Estos dos conceptos pues muchas veces la gente pues no los hace o no los tiene en cuenta y sencillamente se limitan a hacer o a dar aquellos datos que les proporciona pues un gráfico de Excel. Creo que es importante ir un poco más allá y por eso le dedicaremos un cierto tiempo a este último punto. Cuando abordamos el análisis de varias variables, podemos tener dos intereses principales. El primero de ellos es analizar o evaluar el grado de asociación entre dos variables. Para ello recurriremos al análisis de correlación, de manera que recordad, asociación, su estadístico es la correlación. A veces nos encontramos con que tenemos varias variables y lo que hacemos es calcular la correlación entre todas estas variables y por ello pues obtenemos no solamente un valor de correlación, sino una matriz de valores de correlación. El segundo interés fundamental es hacer la predicción de una variable cuando conocemos el valor de otra variable. En este caso tenemos que utilizar un estadístico que se llama la regresión y tenemos que hacer un análisis de regresión. Recordad que predecir estará asociado con regresión y, repito, grado de asociación estará asociado con el estadístico correlación. Por otra parte, es cierto que también el análisis de regresión se puede utilizar para entender y comprender las relaciones entre variables. Cuando queremos predecir una variable a partir de otra variable o de otras variables, nos encontramos con el caso de lo que sería regresión lineal simple. Pero no es este el único caso que encontraremos en los datos que analicemos, aunque por desgracia sí que es el único que podremos ver en estas notas, en esta sesión. Otras alternativas que tenemos es que una variable respuesta esté determinada por un conjunto de variables independientes. Entonces hablaríamos de regresión lineal múltiple. Pero
esta relación entre la variable respuesta y las otras variables y la otra o las otras variables podría no ser lineal y entonces entraríamos en la regresión no lineal. Aquí tenemos pues desde regresión polinómica hasta regresión tipo Gompertz, tenemos la posibilidad de hacer regresión por splines, pero esto pues tampoco lo podríamos ver. Y finalmente queda la otra posibilidad, o una posibilidad más, que es cuando la variable respuesta es una variable dicotómica, por ejemplo, enfermo o sano. Es decir, podríamos estar interesados en ver cuáles son las variables que nos van a, digamos, a condicionar que uno pues caiga enfermo o resulte sano. Para desarrollar el ejemplo vamos a utilizar la base de datos que hemos utilizado, que utilizamos inicialmente, que era el peso de los gatos. Recordáis que contenía, por una parte, el peso corporal de los gatos y por otra parte el peso de los corazones. También, si recordáis, esta base contenía tanto datos de machos como datos de hembras. Vamos a comenzar haciendo un análisis de la normalidad, básicamente para ver cómo estaba la distribución, tanto en el peso corporal como en la variable peso del corazón. Vemos que hay diferencias claras entre machos y hembras, tanto en uno como en otro, y vemos que la varianza es muy distinta en machos y en hembras, tanto en una variable como en la otra variable. Esto nos hace pensar que para desarrollar el ejemplo mejor y también para hacer el análisis sería interesante hacerlo solamente con uno de los sexos. Entonces vamos a elegir los machos. Los machos, donde vemos que bueno, la distribución se aproxima mucho a una normal y el único problema es que en la distribución del peso de los corazones tenemos un outlier que veréis que nos generará alguna pequeña complicación, pero que bueno, iremos comentando sobre la marcha. Bien, para elegir únicamente la base de datos o la subbase que corresponde a los machos, vamos a hacer una operación de subsetting. Recordáis que había que ir a Active Dataset, después hacerle a subset, y también lo que había que hacer pues era elegir cuál era la variable que se iba, digamos, que iba a ser el criterio para elegir. En este caso iba a ser el sexo, para así poder elegir los machos, y luego pues le teníamos que dar un nombre, que en este caso pues era cat's weight con una M al final. Una vez que hemos ya construido nuestra base para los machos, tenemos que activarla, data cat's weight M, y ir al apartado de gráficos y elegir scatter plot, es un diagrama de dispersión. Elegir que la variable X será el peso corporal, será nuestra variable independiente, y que la variable Y será el peso del corazón. Podemos poner o no como opción la línea de mínimos cuadrados, en este caso lo hemos hecho, que nos dará la recta. Pero si queréis simplemente ver la nube de puntos, pues podéis obviar este apartado. Queda claro que con recta de regresión dibujada o sin recta de regresión es fácil adivinar una tendencia lineal, en donde también, como os he dicho antes, hay uno de los puntos que se sale un poquito de esta tendencia. Pero si os fijáis, básicamente este punto influye, parece ser poco, aparentemente, a primera vista, luego esto lo podremos contrastar, sobre lo que sería la recta de regresión que se pueda estimar. Para medir el grado de asociación entre las dos variables, vamos a elegir o vamos a utilizar el coeficiente de correlación. Es el coeficiente de correlación típico, que es el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación se calcula como la
el cociente de la covarianza dividido por la raíz cuadrada del producto de las varianzas, es decir, dividido por la media geométrica de las varianzas. La covarianza es una medida de covariación que nos indica que si una variable tiende a crecer, la otra también tiende a crecer o bien tiende a decrecer. En ambos casos hay un movimiento en ambas variables. Este movimiento, esta tendencia, nos mide la variación conjunta o covariación. Si resulta que una variable pues tiene un valor que aumenta y la otra pues en unas ocasiones aumenta o en otras disminuye, o al revés, para valores bajos de una variable pues a la otra variable le pueden corresponder altos o bajos de forma, digamos, indefinida y de forma indeterminada, pues entonces la covarianza es baja, y esta covarianza baja pues nos va a dar, como veréis, una correlación baja. Las covarianzas pueden ser positivas o negativas y tienen valores de lo más variado, valores que son prácticamente imposibles de enjuiciar. Lo bueno que tiene dividir por la raíz cuadrada del producto de las varianzas es sencillamente que se estandariza a un intervalo que oscila entre -1 y +1, pasando por 0, de manera que cuando tenemos una correlación de -1, pues quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra disminuye de una forma lineal completa, y en cambio cuando tenemos un valor de +1, que cuando una variable aumenta, pues la otra también aumenta de una forma completamente lineal. Cuando tenemos otros valores pues que se acercan o que se alejan más o menos de 1 y que se alejan o se aproximan más o menos a 0, pues obviamente tenemos distintos grados de correlación. Una correlación de 0,90 pues nos indicará que la relación lineal es positiva y que además pues es bastante estrecha. Una correlación de 0,20 pues nos indicará que la correlación o que la asociación entre las dos variables es positiva, pero es relativamente baja. Por cierto que en la segunda parte de la fórmula veréis que no tenéis las covarianzas, no tenéis las varianzas, sino que tenéis en el caso del numerador la suma de productos y en el caso del denominador las sumas de cuadrados. Esto es porque tanto la covarianza como las varianzas están divididas, o sea, son la suma de productos dividido por los grados de libertad, y en el caso del denominador son las sumas de cuadrados divididos por los grados de libertad. Como veis aquí a la derecha, R, que es el símbolo que utilizamos para la correlación, es un estimador de Rho, que sería el parámetro poblacional. Bien, vamos ahora ya con R paquete, R Commander en concreto, y tenemos que ir a Statistics, Summaries y buscar Correlation Test. Entonces las variables tenemos que definir en primer lugar la variable X y en segundo lugar la variable Y, es decir, el peso corporal y el peso del corazón. El resultado que obtenemos, como lo veis aquí, es lo que se conoce con el nombre de correlación producto-momento o correlación de Pearson, la correlación estándar que vosotros estáis acostumbrados a utilizar seguro anteriormente, y veis que nos da, en primer lugar, nos tenemos que ir al final para ver cuál es el valor de la correlación. Nos da un valor de 0,793, es decir, que es una correlación próxima a 0,80, es decir, una correlación bastante alta. Si tenemos en cuenta que tenemos 95 grados de libertad, es decir, que esto corresponde a 96 pares de valores, no es extraño que la correlación que nosotros hemos obtenido tenga un p-valor de 2 por 2,2 por 10 a la menos 16, es decir, prácticamente de 0, con lo cual rechazaríamos la hipótesis nula, que consistía en que Rho, el parámetro de la población, pues era 0. Veis que en el output también nos da el intervalo de confianza
de la correlación y veis que en este caso, pues con un 95% de confianza, nuestra correlación pues estaría aproximadamente entre 0,70 y 0,85, 0,86. Si os planteáis cuál es el tamaño muestral que se necesita para declarar una determinada correlación como significativa, veremos que este tamaño muestral depende del mismo coeficiente de correlación. Entonces, sin entrar en los detalles de las fórmulas, creo que podéis ir a la tabla y ver que tenemos aquí una hipotética correlación poblacional ρ de 0,1, 0,2, 0,3 hasta 0,9 y dos potencias del 80 y del 90%. Entonces, si os fijáis, dependiendo del valor de ρ, pues sobre todo cuando ρ es más grande, el número de observaciones que necesitamos para declarar un valor de correlación como significativo dada una determinada potencia, pues este valor, como veis, va disminuyendo a medida que aumenta el coeficiente de correlación. De manera que si yo, por ejemplo, quisiera calcular una correlación en donde el valor esperado estuviera en torno a 0,8, lo que me encontraría es que con 10 observaciones, es decir, con 10 pares de observaciones, tendría suficiente para declarar como significativo ese valor del entorno de 0,8. Si quisiera tener más potencia, pues obviamente tendríamos un par de observaciones más, 12. En cambio, fijaos que, y esto es importante porque a veces puede resultar confuso o dar lugar a malas interpretaciones, también podemos declarar como significativos valores de correlación muy bajos de 0,01, donde prácticamente la asociación entre las dos variables es muy pequeña y la capacidad de predicción pues es todavía menor. Pues fijaos que si nosotros tuviéramos valores, digamos, un número de parejas suficientemente grande, del orden de 1000, podríamos declarar como significativa una correlación de 0,1. ¿Querría decir que esta correlación significativa era importante desde un punto de vista biológico? Pues obviamente no. ¿Sería relevante? Obviamente no. Pero sí que sería significativa desde el punto de vista estadístico. Obviamente no tiene ningún sentido valorar correlaciones de estas de 0,1, 0,2, porque a efectos de predicción tienen normalmente muy poco valor. Sí que son importantes pues otras correlaciones. Veis que si por ejemplo estáis con una correlación, o mejor dicho con un par de variables que esperáis una correlación de 0,5, pues necesitaríamos 29 observaciones, es decir, 29 pares de observaciones. Os tengo que decir, ya que estamos aquí con distintos tipos de correlaciones, que una correlación de 0,9 implicaría pues una relación muy lineal que luego pues a medida que fuera bajando la correlación pues nos aparecería como una elipse, obviamente con una tendencia claramente lineal, y esta elipse pues tendría un eje menor cada vez más amplio a medida que disminuye el coeficiente de correlación. Si buscáis pues digamos símiles en lo que serían las frutas, pues pasaríamos de los primeros casos un 0,8 pues de lo que sería casi digamos como una especie de calabacín, que luego pues nos transformaría en pepino, melón, y luego al final pues una correlación de 0,1 sería una especie de sandía, es decir, una asociación entre las variables que sería aproximadamente representada como un círculo. Aparte de la tabla que os he puesto, R nos da la posibilidad de calcular el tamaño muestral, es decir, el número de pares de observaciones, para un determinado coeficiente de correlación. Así, por ejemplo, os he puesto el ejemplo de R igual a 0,5.
hay que fijar un determinado nivel de significación, una potencia del 80%, y esto pues lo hacemos con la library PWR, que ya la conocéis anteriormente. Veis que lo que nos indica es que el n es 28,24, casi 28,25, que sería pues equivalente a los 29, al n29 que hemos visto en la anterior diapositiva. Vamos a entrar en el mundo, en el contexto de la predicción, y ello lo vamos a realizar a través de la regresión lineal simple. El modelo al que vosotros estáis acostumbrados era que y era igual a A, la ordenada en el origen, más bx. Bien, vamos a ampliar un poquito el modelo, le vamos a cambiar también la nomenclatura y vamos a hablar de que la i sub i, la variable dependiente, una observación de esta variable dependiente, va a definirse por un intercepto, beta 0 sería el equivalente a la a, más un coeficiente de regresión beta 1 sería el equivalente a la b, la variable independiente con su valor x sub i y luego pues un error aleatorio. Entonces esta ecuación pues se deriva de una estimación, como os digo, de mínimos cuadrados, de forma que las fórmulas son beta 1 igual a la covarianza de xi, fijaos que el numerador coincide con la correlación, dividido por la varianza de la variable, en este caso independiente. Independiente a diferencia de lo que sucedía en la correlación, donde se promediaban de forma geométrica las dos variables. Para calcular beta 0 se utiliza, pues hay que calcular previamente la media, y una vez calculada la beta 1 pues se hace la ecuación que veis allí y tenemos ya las dos estimaciones, beta 1, beta 0. Fijaos que son estimaciones realizadas con datos de la población, de la muestra que hemos obtenido, y por eso, pues como son estimaciones, le ponemos un sombrerito. Os acabo de decir que beta 0 y beta 1 se estimaban por un procedimiento de mínimos cuadrados, concreto pues beta 1 como se obtendría. Pues fijaos que os he puesto un gráfico en el que existen unas pocas observaciones, son los diamantes azules, y imaginad que entre esos diamantes azules pues podríamos establecer distintas rectas de regresión que pasarían más o menos por todos ellos, más o menos próximos. Entonces, ¿cuál es la recta de regresión que se elige? Pues es la de mínimos cuadrados. ¿Qué quiere decir? Pues que la desviación, que aquí pues la presentamos como flechitas rojas, la desviación a los diamantes va a ser, o mejor dicho, la desviación de los puntos de la recta de regresión a los diamantes va a ser la menor posible, y lo vamos a medir como el sumatorio de los cuadrados de esas desviaciones. Entonces no entraremos ya en más detalles matemáticos, pero sí os quiero comentar alguna cuestión, como que beta 1 también es la tangente de alfa. Recordad que la tangente era lo que sería el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Entonces esto nos hace que, bueno, se puede definir como pendiente de la recta, pero también le confiere una propiedad interesante, que al tener este concepto de, digamos, de tangente, y al dividir el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, lo que nos indica beta 1 es el incremento de la variable dependiente cuando la variable independiente se incrementa una unidad. Fijaos que beta 0, como os he dicho, pues sería la ordenada en el origen. Al igual que sucedía en el análisis de la varianza, para realizar la regresión, el análisis de regresión, tenemos que tener en cuenta los supuestos en los que se basa. En primer lugar, si la regresión es lineal, la relación entre las variables x e y son lineales.
Las dos variables pues se tienen que medir para las dos observaciones, si no los programas que hacen es eliminar aquellos pares que no son completos, es decir, que solo hay una observación. La variable x se supone que se mide bien y de forma fija, sin error, y por lo tanto se conoce con el nombre de variable fija desde en la jerga, digamos, estadística. En cambio, la variable y es una observación que tiene un componente aleatorio y que se extrae, como tenéis en la figura de la derecha, de abajo a la derecha. La variable y se extrae de una distribución que tiene como media el punto correspondiente, la predicción que está sobre la recta de regresión, y que la variable y, como os digo, se extrae de una distribución que es normal. Si os fijáis en lo que hemos visto, lo que se ve allí es que todas las distribuciones, para cada uno de los x1, existe una distribución normal de donde se obtendrán los y una de las cosas que se asume es que estas distribuciones, pues, como os he dicho, son normales, pero también que tienen la misma varianza, es decir, que también se habla de la homogeneidad de las varianzas. La resolución de un modelo de regresión es sencilla en RCommander y simplemente tenemos que ir a Statistics, Fit Models, como hicimos en el análisis de la varianza, pero ahora elegir Linear Regression. Elegimos la variable respuesta o variable dependiente, que en este caso sería el peso del corazón, y la variable independiente o variable explicatoria, explanatory variable, sería el peso corporal. El resultado que obtenemos, como veis, es una estimación del intercepto, que sería beta 0 sombrero, beta 0 circunflejo, y del coeficiente de regresión, que viene indicado por el nombre de la variable independiente, body weight. Esto correspondería, como os digo, al beta 1 sombrero. Entonces las estimaciones son -1, 18,41 para el intercepto y 4,31,27 para el peso corporal. También nos da el estándar error de esto, y con la estimación y el estándar error se calcula un valor t. Abajo en el recuadro de la derecha tenéis cómo se ha calculado el valor t para el coeficiente de regresión, para el beta 1, y asimismo un p-valor. Veis que mientras que el intercepto en principio no sería significativamente distinto de 0, sí que lo es el coeficiente de regresión, es decir, la pendiente de la recta. Fijaos que el valor es 2 por 10 a la menos 16, es decir, que es un valor muy bajo y por lo tanto significativo. Esto nos indicaría que deberíamos rechazar la hipótesis nula, que era que el coeficiente de regresión, lo mismo que el intercepto, eran 0. Al menos lo rechazamos en el caso del coeficiente de regresión. Por la propiedad que os he dicho antes del coeficiente de regresión como tangente de alfa, tenemos que el valor de 4,31 nos indica que por cada kilo que aumenta el peso corporal de un gato, en este caso un gato macho, el peso del corazón aumenta a 431,27 gramos. Ello nos permite establecer que la recta de regresión con la que haremos nuestras predicciones pues sería -1,1841, que correspondería al beta 0 estimado, y 4,3127, que correspondería al beta 1, y por supuesto x sub i, que sería el valor que nosotros utilizaríamos pues para predecir la i sub i. Otros valores que encontramos en el resultado es el residual standard error, que sería una medida de la variación residual, y el R cuadrado, el R cuadrado múltiple, que en este caso pues nos indica que casi el 63% de la variabilidad del peso del corazón viene explicado por la variabilidad, por el peso corporal de los gatos.
Fijaos que aquí se habla de múltiple R-squared y adjusted R-squared. Bien, la cuestión es sencilla y lo que trata es de que con el adjusted R-squared se intenta compensar un fenómeno que se ha visto que se produce cuando utilizamos regresión lineal múltiple, que es que a medida que aumenta el número de regresores, aumenta la R cuadrado, por el hecho de aumentar el número de regresores. Entonces esto se intenta ajustar con este R cuadrado ajustado, pero en este caso al tener solo un regresor, es decir, tener solo una X, pues no haría falta y nos quedaríamos simplemente con el primer valor. Veis que nos vuelve a dar nos hace una prueba de f que nos da un mismo p-value, y esta prueba de f, pues si alguien quiere le podré explicar en qué consiste. Se trata de hacer un análisis de la varianza, pero repito, en este momento pues he considerado mejor no añadir nuevos datos o nuevos planteamientos a este tema. Hemos comentado antes que existían unas condiciones de aplicabilidad, unos supuestos en los que se basaba el análisis de regresión. Bien, también si existen esos supuestos, se han desarrollado diagnósticos para contrastar esos supuestos. Fijaos que aquí, si hacemos un dibujo de lo que serían los valores predichos por regresión frente a los residuos, nos debería quedar pues la primera gráfica, la de arriba, donde vemos cómo los puntos se distribuyen de forma pues equivalente, de una forma aleatoria, por encima y por debajo de la recta. Esto sería la forma ideal que deberíamos tener en mente para hacer el contraste. A veces nos encontramos con otras formas. Por ejemplo, la de abajo de la izquierda, veis que no tiene nada que ver con la forma ideal y nos sugeriría que habría una curvatura y por lo tanto posiblemente estuviéramos ante un modelo de regresión curvilínea. Y de nuevo a la derecha tendríamos otro caso. Veis que tiene una forma similar a lo que pasaría en el análisis de la varianza, que es esta forma de embudo que sería propia de una varianza heterogénea. Recordad que se asumía homogeneidad de las varianzas. Para hacer este diagnóstico que os acabo de comentar, tendríamos que ir pues a Model Graphs y Basic Diagnostic Plots, y entonces fijaos que os salen dos gráficos. En el primero de ellos están los valores ajustados frente a los residuos, la estimación de los errores, y fijaos que lo que sucede es que básicamente, salvo en dos observaciones, pero recordad que hay 96, los residuos se distribuyen de una forma bastante aleatoria. Por lo tanto, asumiríamos que se da una homogeneidad de las varianzas. En cuanto a la normalidad, que si recordáis también habíamos asumido que los valores i se tomaban de una distribución normal, esto podemos ver qué es lo que sucede en los residuos si miramos lo que son los cuantiles teóricos versus los residuos estandarizados, es decir, divididos por la desviación típica, y vemos que nos da un ajuste a la recta de regresión muy bueno. Es verdad que se ven dos valores que podrían estar un poco fuera, pero fijaos que 94 de los 96 valores pues están prácticamente sobre la misma recta. Por lo tanto, se cumplirían las dos condiciones importantes de homogeneidad de las varianzas y de normalidad de la distribución de las IES que contrastamos a través de los residuos. Otro concepto importante cuando se hace análisis de regresión es el concepto de observaciones influyentes. ¿Qué son observaciones influyentes? Pues son aquellas que pueden cambiar, por una parte, los betas, es decir, los coeficientes de la ecuación de regresión,
y obviamente si se cambian los betas, pues posiblemente se cambien también los valores predichos. Entonces os he puesto aquí unas gráficas un poco exageradas, pues para explicar lo que os quiero comentar, en donde se habla de dos conceptos, que uno es el leverage y el otro es el de influencia. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que una observación tiene un alto leverage? Pues una observación que se encuentra lejos de la nube principal de los puntos, pues se dice que tiene un alto leverage. Obviamente, aquí tenéis en el primero de los casos, el de la izquierda en la línea superior, veis que tenemos una nube de puntos, fundamentalmente la de los puntos negros, que si la analizáramos por separado de la otra, pues nos daría una recta de regresión que sería prácticamente paralela al eje X, es decir, que prácticamente el coeficiente de regresión sería 0. Fijaos que el leverage de los puntos sería bastante pequeño. Pero imaginad que tuviéramos en la distribución un punto, el que queda más arriba a la derecha, que como veis está alejado de la nube general de puntos, por lo tanto tiene un leverage alto, pero además puede ser una observación influyente. Fijaos que al trazar la recta de regresión, este punto nos puede llevar a que la recta de regresión pase por el punto por su proximidad, y fijaos que mientras que la recta de regresión sin ese punto sería la línea verde, con este punto sería la línea roja. Obviamente se ha cambiado clarísimamente tanto el beta 0 como el beta 1. Esta observación en principio sería influyente. Hay veces que nos encontramos observaciones de alto leveraje, pero que no son influyentes. Fijaos que en este caso lo que sucede es que la recta de regresión con y sin el punto sería prácticamente la misma, puesto que el punto se encuentra alejado de la nube de los puntos principales, pero dentro de la misma tendencia. En la línea inferior podemos tener o he representado dos casos donde el leveraje es bajo, y en un caso podría ser relativamente influyente y en el otro pues básicamente no va a ser influyente. Entonces fijaos que en el primero de los casos el punto, en el caso de la izquierda, el punto o el circulito se queda fuera de la tendencia general de la nube de los puntos, y eso haría que posiblemente moviera la pendiente de la recta de regresión desde la situación, pues digamos que tendríamos de la línea verde, considerando la masa principal de los puntos, pues esta pendiente la movería hasta la pendiente de la línea roja, puesto que tendería a aproximarla hacia ese punto que, aunque tuviera un leveraje relativamente bajo, pues podía tener una cierta influencia, es decir, podría cambiar en este caso sobre todo el beta 1. Y luego finalmente pues tendríamos una situación en la cual pues hay un punto que está apartado de la nube de puntos, pero que tampoco tiene un leverage muy alto, y que además por otra parte pues tampoco tendría influencia. Fijaos que las dos gráficas de la derecha son muy semejantes, en ambos casos no existe influencia, la única diferencia está en que el leverage en el caso del gráfico superior es un poco mayor, o bastante mayor, que el leverage en el caso del gráfico inferior. Para medir la existencia de outliers y también para medir si una observación es influyente o no lo es, se han desarrollado distintos estadísticos. Los tengo aquí resumidos, y en primer lugar vemos que tenemos los residuos estandarizados,
y estos residuos, como veis, pues tienen allí una fórmula que no hace falta que recordéis, se distribuyen de acuerdo con una T, y lo que es importante es saber cuáles son los, digamos, los valores de referencia que se dan para decidir si el residuo es outlier o no. Un residuo outlier, su valor absoluto tiene que ser, mejor dicho, menor que 2. Si es mayor que 2, este valor absoluto, entonces hablaríamos de un outlier débil. Pero incluso si nos encontrásemos con un valor más grande, por ejemplo superior a 3, entonces hablaríamos de un outlier fuerte. Fijaos que son los valores del residuo estandarizado, no la raíz cuadrada, que es lo que luego saldrá. Por otra parte está el leverage, que ya os he dicho que era una medida estandarizada de en qué medida se desviaba del centro del espacio de los valores x, y que se computa como los elementos diagonales de esa matriz, de ese producto de matrices, donde x es la matriz de diseño. Bien, no entraré en más detalles, posiblemente algunos de vosotros recuerden cuando estudiaron las ecuaciones Bloom que era la matriz x. Luego hay dos estadísticos que nos miran en qué medida las observaciones o una observación potencialmente influyente influye sobre los valores predichos. Este estadístico se llama df-fits. Y luego también existe otro estadístico, el df-betas, que nos mide en qué medida una observación cambia los valores de los betas, en este caso el beta 0 y el beta 1. También existe un valor estandarizado o escalado de estos valores de df-fits y df-betas, básicamente de los df-fits, que es la distancia de Cook. Entonces, estos dos df-fits y df-betas, y sobre todo la distancia de Cook, serán los valores que utilizaremos como referencia para declarar la posible influencia de una observación. O dicho de otra manera, para declarar a una observación como influyente. Cuando hemos hecho los dibujos de los plots de diagnóstico en el caso anterior, hemos obtenido dos líneas de gráficos. Lo que pasa que en el primer diagnóstico, que hacía referencia a la homocedasticidad y a la normalidad, solo nos hemos quedado con la línea de arriba. Pues bien, cuando hacemos los dibujos de diagnóstico, los plots de diagnóstico, vemos que en la segunda línea nos sale lo que tenéis delante de la diapositiva. Fijaos, uno es el gráfico de valores ajustados frente a la raíz cuadrada de los residuos estandarizados. Entonces fijaos que esto lo que tenemos que hacer es ver si estos residuos pueden ser mayores que raíz de 2 o mayores que raíz de 3. 1,41 en el primer caso y 1,73 en el segundo. Bueno, pues si os fijáis, aunque sea de una forma aproximada, podemos decir que el 140 sería un outlier débil, mientras que el 144 pues superaría el valor de raíz de 3, de 1,73, y sería un outlier que podría ser catalogado como fuerte. Ahora bien, estas observaciones que son outliers son a su vez influyentes. Pues bueno, esto lo miramos a través de la distancia de Cook. Veis que es en el eje de las X tenemos el leverage y en el eje de las Y es los residuos estandarizados, y lo que vemos aquí pues no es una gráfica muy clara, puesto que a veces el contorno de la distancia de Cook sale mucho más explícito y de otra manera que desgraciadamente aquí no ha salido, pero en principio este gráfico nos permite decir que no hay ninguna observación realmente influyente. Si alguien quiere tener una idea de cómo sería
una observación que fuera influyente, yo le recomiendo que se vaya a la página web que tenéis en el fondo y veríais distintos casos, distintos ejemplos donde se observa la distancia de Cook y qué es lo que se ve cuando realmente existe una observación influyente. Básicamente lo que se ve es que por una parte existe un bloque de puntos que están juntos y luego aquella observación o aquellas observaciones que realmente son influyentes, pues quedan bastante separados de esos puntos que son la mayoría. Entonces se ve que entre los dos suele haber una recta, un contour, una curva, un contour, que es una línea roja, como la que veis aquí, pero discontinua. Para acabar, quiero comentaros cómo es el intervalo de confianza de los valores predichos por regresión. Fijaos que lo podemos ver en el gráfico y nos lo indica pues la figura esta azul, esta figura sombreada de color azul claro. Fijaos que lo que vemos es que en el centro de los valores predichos, es decir, en la mayor parte de los valores que hemos observado, o los predichos que corresponden a la mayor parte de los valores observados, el intervalo de confianza es bastante homogéneo, es más bien estrecho, y este intervalo de confianza pues aumenta a medida que nos vamos a los extremos. ¿Por qué sucede esto? Pues sencillamente porque la desviación típica de los valores predichos por regresión tiene la fórmula que os he puesto aquí a la derecha, y veis que en la fórmula, esta fórmula depende del cuadrado de los x sub i menos x media al cuadrado, es decir que el valor de la desviación típica será mayor cuando los valores observados, los x sub i, sean grandes o cuando sean muy pequeños, que cuando los valores x sub i pues sean intermedios y estén próximos a la media.